¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué el hombre más sabio que ha existido en este mundo eligió hablar a través de historias sencillas sobre semillas, pescadores y pastores, en lugar de complejos discursos teológicos? ¿Por qué Jesús, siendo Dios encarnado y poseyendo todo el conocimiento del universo, escogió deliberadamente un método de enseñanza que parecía tan común, tan cotidiano, tan humano? Imagine por un momento la escena. El sol de Galilea calienta suavemente la piel de cientos de personas que se aglomeran alrededor de un joven carpintero. Madres sostienen a sus bebés en brazos. Hombres dejan sus herramientas de trabajo para escuchar. Niños juegan en los alrededores, mientras sus oídos curiosos captan cada palabra. Todos allí estaban hambrientos, no solo de pan, sino de algo mucho más profundo. Anhelaban verdad, anhelaban esperanza. Anhelaban una palabra que pudiera tocar sus heridas más íntimas y ofrecer sanación para sus almas cansadas. Y entonces Jesús abre la boca y comienza a contar una historia. No un sermón elaborado y lleno de términos difíciles. No una explicación teológica que solo los eruditos podrían comprender. Una historia sencilla sobre un sembrador que sale a sembrar, sobre semillas que caen en diferentes tipos de tierra, sobre un grano minúsculo que se transforma en el más grande de los árboles. Puede sentir la magia de aquel momento. Puede imaginar cómo aquellas palabras penetraban no solo los oídos, sino directamente el corazón de cada persona presente. Era como si Jesús hubiera encontrado un lenguaje secreto, una llave dorada capaz de abrir los cofres más sellados del alma humana. Pero, ¿por qué Jesús eligió este camino? ¿Por qué aquel que podría explicar todos los misterios del cielo y de la tierra en un lenguaje teológico perfecto, optó por hablar de ovejas perdidas, hijos rebeldes y trabajadores de viñedos? La respuesta va mucho más allá de lo que puede imaginar, y revela algo extraordinario sobre el corazón mismo de Dios. Jesús conocía el corazón humano mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Él sabía que los corazones heridos, lastimados por la vida, desilusionados por las promesas vacías del mundo, necesitaban algo más que argumentos lógicos. Necesitaban historias que hablaran directamente a sus experiencias, a sus dolores, a sus esperanzas más secretas. Piense en su propia vida por un instante. Cuando está pasando por un momento difícil, ¿qué es lo que más toca su corazón? ¿Un discurso técnico sobre teología o una historia real de alguien que pasó por la misma situación que usted y encontró una salida? Cuando se siente perdido, ¿qué le habla más a su alma? ¿Una explicación científica sobre el propósito de la vida o el testimonio genuino de quien descubrió un significado en medio del caos? Jesús lo sabía. Él comprendía que una parábola podía hacer algo que 1000 argumentos no lograrían: plantar una semilla directamente en el terreno del corazón, donde podría crecer, florecer y transformar la vida por completo. Cada historia que él contaba era como una bomba de amor y verdad, estallando silenciosamente dentro del alma de quien escuchaba, liberando fragmentos de esperanza, perdón, sanación y renovación. Y hay algo todavía más profundo en todo esto. Jesús no solo contaba historias. Él elegía cuidadosamente cada elemento, cada personaje, cada detalle. Cuando hablaba de un padre que corre al encuentro del hijo pródigo, estaba revelando el corazón del Padre Celestial. Cuando describía a un pastor que deja 99 ovejas para buscar a una que se perdió, estaba mostrando el amor incansable de Dios por cada persona. Cada parábola era un regalo envuelto con amor divino. Por fuera, parecía simple, común, incluso obvia. Pero cuando uno comenzaba a desenvolverlo, cuando empezaba a sumergirse en las capas de significado, descubría tesoros que podían transformar toda su perspectiva de la vida. Era como encontrar una joya de incalculable valor dentro de una simple caja de cartón. ¿Se ha detenido a pensar que Jesús todavía hoy habla a través de parábolas en su vida? Esa situación difícil que está enfrentando puede ser Dios enseñándole sobre la perseverancia. Ese momento de pérdida puede ser una lección sobre cómo encontrar fuerza en medio del dolor. Esa persona difícil que se cruzó en su camino puede ser una oportunidad para aprender sobre el perdón y el amor incondicional. Jesús sabía que si podía enseñar a sus seguidores a ver lecciones divinas en las experiencias cotidianas, ellos nunca más estarían solos.
Aprenderían a reconocer la voz de Dios en el viento que mece los árboles, en la lluvia que riega la tierra, en la semilla que brota, en el pan que alimenta, en el abrazo que consuela. Y había todavía otra razón profunda por la cual Jesús hablaba en parábolas. Él sabía que forzar a alguien a aceptar la verdad no resulta en una transformación genuina. La verdad espiritual necesita ser descubierta, no impuesta. Necesita ser recibida por un corazón voluntariamente abierto, no empujada hacia una mente resistente. Las parábolas funcionaban como un filtro divino perfecto. Aquellos que tenían hambre y sed de justicia, que genuinamente buscaban conocer a Dios, encontrarían un significado profundo en cada historia. Volverían a casa pensando, reflexionando, permitiendo que la semilla plantada creciera en sus corazones. Pero aquellos que venían solo por curiosidad, sin un interés real en cambiar, escucharían historias interesantes y se marcharían sin ser interpelados. Esto muestra algo hermoso sobre el carácter de Dios. Él no invade, Él invita, Él no fuerza, Él atrae, Él no grita, Él susurra. Y aquellos que tienen oídos para oír, oirán. Aquellos que tienen ojos para ver, verán. Aquellos que tienen corazón para recibir, recibirán. Jesús miraba a aquellas multitudes y veía no solo rostros anónimos, sino historias únicas, heridas específicas, necesidades particulares. La mujer que luchaba por perdonar al marido que la había traicionado, necesitaba oír sobre el perdón de una forma que tocara su corazón sin exponer su dolor públicamente. El hombre que se sentía insignificante necesitaba descubrir su valor sin que su autoestima fuera herida aún más. La joven que había perdido la esperanza necesitaba un aliento que llegara hasta ella a través de las barreras que había construido alrededor de su corazón, y las parábolas lograban hacer esto de forma magistral, hablaban a todos y a cada uno al mismo tiempo. Eran lo suficientemente universales para tocar cualquier cultura, cualquier época, cualquier situación, pero lo suficientemente específicas para alcanzar la necesidad exacta de cada corazón individual. ¿Ha tenido alguna vez esa experiencia de estar leyendo una parábola de Jesús y de repente sentir como si Él le estuviera hablando directamente a usted? Como si conociera exactamente por lo que estaba pasando y tuviera una palabra perfecta para su situación. Eso no es coincidencia. Es Jesús siendo Jesús. Es Dios siendo Dios. Es el amor divino encontrando una forma de llegar hasta usted a través de una historia contada hace 2000 años, pero que continúa viva, relevante y transformadora. Las parábolas también poseían una cualidad especial. Eran inolvidables. Usted puede olvidar un sermón elaborado después de algunas semanas, pero una historia bien contada queda grabada en el corazón para siempre. Jesús sabía que sus palabras debían acompañar a sus oyentes durante toda la vida, ofreciendo orientación, consuelo y sabiduría en momentos futuros que ellos ni siquiera podían imaginar. ¿Cuántas veces, en situaciones difíciles, ha recordado usted una parábola de Jesús que le ofreció exactamente la perspectiva que necesitaba? ¿Cuántas veces una de esas historias sencillas trajo paz a su ansiedad, esperanza a su desesperación, fuerza a su debilidad? Esto sucede porque Jesús implantó en ellas un poder que trasciende el tiempo y el espacio. Y hay algo más que toca profundamente el corazón cuando entendemos por qué Jesús hablaba en parábolas. Lo hacía porque nos amaba demasiado como para darnos respuestas prefabricadas. Nos amaba lo suficiente como para invitarnos a un viaje de descubrimiento. Él sabía que cuando descubrimos una verdad por nosotros mismos, esta se vuelve nuestra de una forma que ninguna enseñanza impuesta jamás podría lograr. Piense en un niño aprendiendo a caminar. Los padres no cargan al niño para siempre, porque eso no le ayudaría a desarrollar sus propias piernas. Lo alientan, extienden los brazos, ofrecen apoyo, pero permiten que dé sus propios pasos. De la misma manera, Jesús no quería seguidores dependientes que necesitaran siempre a alguien que les explicara todo. Él quería discípulos maduros, capaces de reconocer la voz de Dios y descubrir sus verdades por sí mismos. Las parábolas eran la forma de Jesús de enseñarnos a pescar, en lugar de simplemente darnos el pez. Nos enseñaban a reconocer los patrones de Dios, el lenguaje divino, la forma en que Él opera en el mundo y en nuestras vidas. Y una vez que aprendemos ese lenguaje, comenzamos a verlo en todas partes. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación
solo por un instante. Si esta reflexión ya ha comenzado a tocar algo profundo en su corazón, le invito a que deje su me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a alcanzar a más personas que, como usted, buscan comprender los misterios del corazón de Jesús. Y si todavía no forma parte de nuestra comunidad, suscríbase al canal y active la campanita para no perderse los próximos videos. Más que eso, le hago una invitación especial. Piense en alguien a quien ama y que necesita descubrir cómo Jesús habla directamente al corazón a través de verdades sencillas. Comparta este video con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesita escuchar hoy. Y use los comentarios para contarme ¿qué parábola de Jesús ha tocado más su corazón? Deseo mucho conocer su experiencia. Ahora, vamos a sumergirnos más profundo en este misterio que revela el corazón mismo de Dios. Ahora que hemos comenzado a comprender la sabiduría detrás de las parábolas de Jesús, necesitamos sumergirnos aún más en este océano de amor y verdad. Porque hay algo que sucede cuando realmente entendemos por qué Jesús eligió hablar de esta forma. Nuestro corazón se abre a una realidad completamente nueva sobre cómo Dios se relaciona con nosotros. Jesús sabía que cada persona que se le acercaba cargaba un equipaje único de dolores, miedos, expectativas y necesidades. Estaba el pescador que luchaba por mantener a su familia, preocupado por si habría suficientes peces al día siguiente. Estaba la madre que acababa de perder un hijo y se preguntaba si a Dios realmente le importaba su sufrimiento. Estaba el joven rico que lo tenía todo materialmente, pero sentía un vacío profundo en el alma. Estaba el leproso rechazado por la sociedad, convencido de que era indigno del amor divino. ¿Cómo hablarles a todos ellos al mismo tiempo? ¿Cómo tocar cada herida específica sin exponer a nadie? ¿Cómo plantar esperanza sin crear falsas expectativas? ¿Cómo enseñar sobre la fe de una manera que fortaleciera el corazón sin sonar como un cliché vacío? Jesús encontró la respuesta perfecta en las parábolas. Cuando contaba la historia del grano de mostaza, no estaba simplemente hablando de plantas. Estaba hablando directamente al corazón de quien se sentía demasiado pequeño, demasiado insignificante, demasiado débil para marcar alguna diferencia en el mundo. Él estaba susurrando: tu fe, aunque parezca minúscula como este grano, tiene el potencial de convertirse en algo extraordinario. No dejes de creer, incluso cuando todo a tu alrededor parezca imposible. ¿Puedes sentir la ternura de estas palabras? ¿Puede imaginar el alivio que invadía el corazón de alguien que se creía demasiado pequeño para Dios? Jesús no estaba predicando sobre la fe de forma abstracta. Estaba ofreciendo esperanza concreta, usando una imagen que cualquier persona del campo podía entender y nunca más olvidar. Y cuando contaba sobre el sembrador que salía a plantar, Jesús no estaba dando una clase de agricultura. Estaba hablando de algo mucho más profundo, sobre cómo Dios no se rinde con nosotros, incluso cuando nuestro corazón parece una piedra dura. Estaba revelando que el amor divino es persistente, paciente, generoso, que Él continúa plantando semillas de bondad, misericordia y verdad en nuestras vidas, aun cuando no podamos ver resultados inmediatos. Pero había algo aún más conmovedor en esta parábola. Jesús estaba enseñando que el problema no está en la semilla, sino en la tierra. No es que Dios sea incapaz de transformarnos. No es que su amor sea insuficiente. Es que nuestro corazón a veces está tan herido, tan endurecido por las decepciones de la vida, que no podemos recibir lo que Él quiere darnos. Y esto no es una condena, es comprensión. Es Jesús diciendo: sé por qué a veces se cierran, sé por qué les cuesta confiar, sé que han sido heridos antes, pero yo soy diferente. Yo soy el sembrador que no se rinde. Seguiré plantando hasta que estén listos para recibir. Cuando Jesús hablaba de la oveja perdida, no estaba solo contando una historia sobre animales. Estaba mirando directamente a los ojos de cada persona que se sentía perdida, abandonada, olvidada. Estaba diciendo: ¿creen que son solo un rostro más en la multitud? ¿Se sienten invisibles? ¿Sin importancia? Déjenme decirles algo. Para Dios, ustedes son tan valiosos que Él dejaría todo atrás solo para encontrarlos y traerlos de vuelta a casa. ¿Puede imaginar el impacto de estas palabras en la vida de alguien que creció sintiéndose rechazado? ¿De alguien que siempre creyó que no tenía valor? Jesús estaba sanando heridas profundas del alma a través de una historia sencilla sobre un pastor y sus ovejas.
Estaba implantando una verdad que podía transformar por completo la autoimagen de una persona. Y la parábola del hijo pródigo. Esa tocaba la herida más dolorosa de todas: la culpa. ¿Cuántas personas se acercaban a Jesús cargando el peso abrumador de malas decisiones, de palabras que no podían retractarse, de oportunidades perdidas, de relaciones destruidas por sus propios errores? ¿Cómo ofrecer perdón y restauración sin minimizar el dolor causado? ¿Cómo hablar de un nuevo comienzo sin que pareciera que las consecuencias no importan? Jesús pintó un cuadro que quedaría grabado para siempre en la memoria. Un padre que corre al encuentro del hijo que lo había malgastado todo. No camina, corre. No espera disculpas elaboradas. Abraza primero, perdona primero, restaura primero. Y luego celebra, porque lo que estaba perdido fue encontrado. Lo que estaba muerto ha vuelto a la vida. ¿Puede sentir la revolución que esta historia causó en los corazones? ¿Puede imaginar la libertad que invadió el alma de personas que durante años cargaron cadenas de culpa y vergüenza? Jesús no solo estaba enseñando sobre el perdón, estaba rompiendo prisiones, abriendo puertas, devolviendo la dignidad, ofreciendo nuevos comienzos. Pero también estaban aquellos que se identificaban con el hermano mayor de la parábola. Personas que siempre habían intentado hacer todo bien, que seguían las reglas, que cumplían con sus obligaciones, pero que en el fondo sentían amargura, resentimiento, frialdad espiritual. Jesús no los ignoró. A través de esa misma parábola, tocó también esa herida, mostrando cómo el orgullo puede ser una prisión más sutil, pero igualmente destructiva. Y cuando contaba la historia del buen samaritano, Jesús estaba desafiando prejuicios profundamente arraigados. Estaba forzando a sus oyentes a preguntarse: ¿quién es realmente mi prójimo? ¿A quién debo amar? ¿Dónde están los límites de mi compasión? No lo hacía a través de una confrontación directa, sino a través de una historia que dejaba a cada persona reflexionar sobre sus propias actitudes y elecciones. Jesús sabía que el cambio real viene de adentro hacia afuera, que no sirve de nada imponer nuevos comportamientos si el corazón no ha sido tocado primero. Por eso plantaba interrogantes que seguirían resonando en la mente de sus oyentes, mucho después de que la multitud se hubiera dispersado. Él sabía que las mejores transformaciones ocurren cuando nosotros mismos descubrimos dónde necesitamos cambiar. Y hay algo extraordinario en cómo Jesús usaba elementos de la naturaleza en sus parábolas. No elegía estas imágenes por casualidad. Estaba enseñando a sus seguidores a ver a Dios en todas partes, a reconocer lecciones divinas en las experiencias más comunes de la vida. Cada semilla que brotaba, cada árbol que daba fruto, cada campo que se cosechaba podía convertirse en una nueva oportunidad de crecimiento espiritual. Esto significa que Jesús no solo estaba ofreciendo enseñanzas para ser guardadas en la memoria, estaba transformando la forma misma en que sus seguidores veían el mundo. Después de escuchar sus parábolas, nunca más podrían mirar un campo sembrado sin recordar las lecciones sobre la fe y la perseverancia. Nunca más verían a un pastor con sus ovejas sin pensar en el amor cuidadoso de Dios. Nunca más presenciarían a un padre abrazando a un hijo sin recordar la misericordia divina. Jesús estaba creando un nuevo lenguaje espiritual, enseñando a sus discípulos a leer las señales de Dios en la creación, en las circunstancias, en las relaciones, en las situaciones cotidianas. Él sabía que cuando aprendemos este lenguaje, nunca más estamos solos. Dios está constantemente hablándonos, ofreciendo guía, consuelo y sabiduría a través de las experiencias de la vida. Y también había una profunda sabiduría en la elección de usar situaciones familiares en las parábolas. Jesús no hablaba de cosas lejanas, exóticas, imposibles de imaginar. Usaba elementos que formaban parte del día a día de sus oyentes: sembrar y cosechar, construir casas, pescar, cocinar, cuidar animales, relaciones familiares, trabajo, dinero, fiestas, luto. Esto hacía que sus verdades fueran accesibles para cualquier persona, independientemente de su educación, posición social o bagaje cultural. Un niño podía entender y ser tocado por las mismas parábolas que transformaban a los adultos. Un hombre sencillo del campo recibía las mismas revelaciones que impactaban a los estudiosos. Jesús había encontrado un lenguaje universal del corazón.
Pero quizás lo más conmovedor de todo sea darse cuenta de que Jesús hablaba en parábolas, porque conocía nuestra necesidad de descubrir verdades por nosotros mismos. Él sabía que cuando alguien nos da una respuesta ya hecha, tendemos a aceptarla superficialmente o a rechazarla fácilmente. Pero cuando somos llevados a descubrir algo a través de nuestra propia reflexión, esa verdad se convierte en parte de nosotros de una manera mucho más profunda. Las parábolas funcionaban como semillas que seguían creciendo mucho después de haber sido plantadas. La gente volvía a casa pensando en la historia que había escuchado. Días después, algo sucedía en sus vidas que les hacía recordar la parábola y descubrir una nueva capa de significado. Semanas más tarde, enfrentando una situación diferente, encontraban orientación en esa misma historia que ya conocían, pero que ahora revelaba aspectos completamente nuevos. Jesús estaba creando un tesoro de sabiduría que acompañaría a sus seguidores durante toda la vida, ofreciendo nueva luz para cada nueva situación, consuelo fresco para cada nuevo dolor, esperanza renovada para cada nuevo desafío. No solo estaba enseñando verdades, estaba plantando árboles de sabiduría que darían frutos por décadas. Y cuando entendemos esto, comenzamos a percibir que Jesús todavía hoy nos habla a través de parábolas vivas. Esa situación difícil que está enfrentando puede ser Dios enseñándole sobre la paciencia y la perseverancia. Esa relación complicada puede ser una lección sobre el amor incondicional y el perdón. Esa pérdida dolorosa puede ser una oportunidad para descubrir que su identidad y su valor no dependen de circunstancias externas. Dios sigue siendo el sembrador que planta lecciones de amor y verdad en nuestra vida diaria. Sigue siendo el pastor que nos busca cuando nos perdemos. Sigue siendo el Padre que corre a nuestro encuentro cuando volvemos a casa. Las parábolas de Jesús no son solo historias antiguas. Son realidades vivas que continúan desarrollándose en nuestro viaje personal con Dios. Si siente que estas palabras están tocando algo real en su corazón, deje su me gusta y comparta con alguien especial. En los comentarios cuénteme, ¿cuál de estas reflexiones le hizo cuestionarse más? Ahora llegamos al corazón más profundo de esta revelación sobre las parábolas de Jesús, donde descubrimos capas de sabiduría que tocan las heridas más íntimas del alma humana. Porque cuando entendemos verdaderamente por qué Jesús eligió hablar de esta forma, nos damos cuenta de que Él no solo estaba enseñando, estaba sanando. No solo estaba informando, estaba transformando. No solo estaba hablando, estaba plantando semillas eternas que crecerían en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Jesús sabía algo que nosotros frecuentemente olvidamos. La verdad espiritual no puede ser forzada dentro de un corazón. Necesita ser invitada a entrar. Necesita encontrar tierra preparada. Un corazón que voluntariamente abre sus puertas para recibir lo que Dios quiere plantar. Y las parábolas funcionaban exactamente así. Respetaban el libre albedrío de cada persona, ofreciendo tesoros a quien quisiera cavar más profundo, pero nunca forzando a nadie a aceptar algo que no estaba listo para recibir. Piense en la belleza de este enfoque divino. Dios, que tiene todo el poder del universo, que podría forzar a cualquier persona a aceptar su verdad, elige deliberadamente el camino de la invitación respetuosa. Él susurra a través de historias sencillas, planta interrogantes suaves, ofrece revelaciones graduales. Esto nos muestra el carácter profundamente amoroso de Dios. Nos ama demasiado como para forzarnos, nos respeta demasiado como para invadirnos, nos valora demasiado como para manipularnos. Las parábolas funcionaban como un filtro divino perfecto. Imagine un tamiz que separa diferentes elementos. Aquellos que venían a Jesús con un hambre genuina de verdad, con una sed real de transformación, con el corazón abierto al cambio, encontraban un significado profundo en cada historia. Se iban de allí con mucho más de lo que vinieron a buscar. Llevaban semillas que crecerían durante toda la vida, ofreciendo sabiduría, consuelo y dirección en momentos futuros que ni siquiera podían imaginar. Pero aquellos que se acercaban solo por curiosidad superficial, sin un interés real en el cambio personal, sin disposición a cuestionar sus propias actitudes y creencias, escuchaban historias interesantes y se iban entretenidos, pero no transformados. Y esto no era un fallo del método, era protección divina. Jesús sabía que las verdades espirituales profundas, cuando son rechazadas deliberadamente, pueden endurecer aún más el corazón,
Por eso las ofrecía de forma que solo fueran completamente reveladas para quien realmente las deseara. ¿Se ha detenido a pensar cuán diferente es esto de la forma en que opera el mundo? En la sociedad, a menudo intentamos convencer a través de argumentos contundentes, presión social, manipulación emocional, imposición de autoridad. Pero Jesús eligió el camino opuesto. Ofrecía verdades a través de historias que dejaban a cada persona libre para aceptar o rechazar, para profundizar o permanecer en la superficie, para permitir la transformación o mantenerse inalterado. Y había algo aún más extraordinario en la elección de Jesús de usar elementos de la naturaleza y situaciones cotidianas en sus parábolas. Estaba revelando que Dios no habla solo a través de eventos sobrenaturales extraordinarios. Dios está constantemente comunicándose con nosotros a través de la creación, de las circunstancias, de las experiencias comunes de la vida. Cada amanecer, cada lluvia que cae, cada semilla que brota, cada árbol que florece, lleva mensajes divinos para quien tiene ojos para ver. Jesús estaba enseñando a sus seguidores a desarrollar una nueva forma de percepción espiritual. Después de escuchar sus parábolas sobre semillas, nunca más podrían plantar algo sin recordar las lecciones sobre la fe, la paciencia y el crecimiento gradual. Después de escuchar sobre pastores y ovejas, nunca más verían a esos animales sin pensar en el cuidado protector de Dios. Después de conocer la historia del buen samaritano, toda persona necesitada que encontraran se convertiría en una oportunidad para demostrar amor práctico. Esto significa que Jesús no solo estaba ofreciendo enseñanzas para ser memorizadas y repetidas, estaba transformando la lente misma a través de la cual sus discípulos veían la realidad. Estaba creando una nueva conciencia espiritual que les permitiría reconocer la presencia y la voz de Dios en cualquier situación de la vida. Era como si les estuviera dando unas gafas espirituales que revelaban dimensiones invisibles de la realidad cotidiana. Y esto tocaba directamente las luchas más profundas del corazón humano. La ansiedad que carcome el alma cuando no podemos controlar el futuro, encontraba sanación en la parábola de los lirios del campo, que no se preocupan por el mañana porque confían en el cuidado del Creador. La sensación de insignificancia que nos hace cuestionar nuestro valor era sanada por la historia de la viuda que ofreció solo 2 pequeñas monedas, pero cuyo regalo fue considerado el más grande de todos, porque fue dado con amor completo. El miedo al fracaso que paraliza nuestros sueños encontraba esperanza en la parábola de los talentos, que enseñaba sobre la importancia de usar los dones que recibimos, aunque parezcan pequeños o insuficientes. El dolor del rechazo que nos hace construir muros alrededor del corazón era suavizado por la historia del banquete de bodas, donde el rey invita a todos, especialmente a aquellos que se sienten indignos o excluidos. Jesús conocía cada herida específica del alma humana y había encontrado una forma de tocarlas todas a través de historias sencillas que llevaban un poder de sanación sobrenatural. Él sabía que cuando una verdad penetra el corazón a través de una historia bien contada, no solo informa a la mente, transforma la perspectiva, sana emociones heridas, libera de prisiones mentales, abre posibilidades que antes parecían imposibles. Y había una sabiduría extraordinaria en la forma en que Jesús trataba con los diferentes tipos de corazones en su audiencia. Él sabía que algunas personas venían cargando una culpa abrumadora. Otras luchaban contra el orgullo espiritual. Algunas se sentían rechazadas por Dios. Otras se preguntaban si realmente eran amadas. ¿Cómo hablar a todas estas necesidades diferentes al mismo tiempo, sin exponer a nadie públicamente? Las parábolas lograban hacer ese milagro. La historia del fariseo y el publicano hablaba simultáneamente al religioso orgulloso que necesitaba descubrir la humildad, y al pecador quebrantado que necesitaba encontrar esperanza en el perdón divino. La parábola de los trabajadores de la viña consolaba tanto a quien había servido a Dios fielmente por décadas, como a quien apenas comenzaba su viaje espiritual, mostrando que la gracia divina no se basa en méritos humanos, sino en el corazón generoso de Dios. Y esto nos lleva a una comprensión aún más profunda sobre cómo Dios opera en nuestras vidas hoy. Muchas veces perdemos sus mensajes porque esperamos revelaciones dramáticas, visiones extraordinarias, señales sobrenaturales obvias. Pero Jesús estaba mostrando que Dios prefiere hablar a través de lo cotidiano, a través de experiencias comunes que adquieren un significado eterno cuando se ven con ojos espirituales.
Esa conversación inesperada con un extraño puede ser Dios ofreciendo exactamente la perspectiva que usted necesitaba. Ese libro que, casualmente, llegó a sus manos puede contener la orientación que estaba buscando. Esa situación difícil que está enfrentando puede ser un aula donde Dios quiere enseñar lecciones preciosas sobre confianza, paciencia o compasión. Jesús estaba revelando que vivimos inmersos en constantes parábolas divinas. Nuestra vida es una historia continua donde Dios siempre está plantando lecciones, ofreciendo revelaciones, proporcionando oportunidades de crecimiento. El problema no es que Dios guarde silencio. El problema es que a menudo estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado preocupados para percibir su voz suave, resonando a través de las experiencias cotidianas. Y hay algo profundamente consolador en descubrir que Jesús usaba situaciones de dolor y dificultad en sus parábolas, no para minimizar el sufrimiento, sino para revelar cómo Dios puede transformar incluso las circunstancias más difíciles en instrumentos de crecimiento y sanación. La semilla que necesita ser enterrada en la tierra oscura para poder brotar enseñaba que a veces necesitamos pasar por periodos difíciles para que cosas nuevas puedan nacer en nuestra vida. La parábola del grano de trigo que necesita morir para dar fruto tocaba el dolor de la pérdida, pero revelaba que incluso cuando algo precioso en nuestra vida llega a su fin, esto puede dar origen a algo aún más hermoso y significativo. Jesús no estaba prometiendo que la vida sería fácil. Estaba prometiendo que incluso en las dificultades, Dios estaría presente, trabajando, transformando el dolor en crecimiento, la pérdida en descubrimiento, el fin en un nuevo comienzo. Y esto se conecta directamente con nuestra necesidad más profunda de significado. Todos enfrentamos momentos en los que nos preguntamos si nuestra vida tiene propósito, si nuestras luchas tienen sentido, si existe algún plan mayor del cual formamos parte. Las parábolas de Jesús respondían a estas preguntas existenciales no a través de complejas explicaciones teológicas, sino a través de historias que revelaban cómo incluso las cosas aparentemente insignificantes pueden tener un valor eterno a los ojos de Dios. El pescador que lanzaba sus redes no estaba solo tratando de ganarse la vida, estaba participando en una metáfora divina sobre cómo Dios alcanza corazones a través de personas comunes que se disponen a ser instrumentos en sus manos. La mujer que barría la casa buscando una moneda perdida no estaba solo haciendo la limpieza doméstica. Estaba demostrando la dedicación incansable de Dios en buscar a cada alma preciosa que se pierde en el mundo. Jesús estaba revelando que no existen vidas insignificantes, no existen acciones sin importancia, no existen personas sin valor a los ojos de Dios. Cada historia que él contaba llevaba este mensaje revolucionario. Tú importas, tu vida tiene significado, tus elecciones marcan la diferencia, tu corazón es precioso para Dios. Y quizás lo más conmovedor de todo sea percibir que las parábolas continúan vivas y activas hoy, porque Jesús las plantó no solo en la mente, sino en el corazón de sus oyentes. Llevaban dentro de sí una fuerza generadora que seguiría produciendo frutos a través de los siglos. Cada vez que alguien cuenta una de estas historias, cada vez que alguien medita en su significado, cada vez que alguien encuentra consuelo o dirección a través de ellas, las parábolas continúan cumpliendo su propósito original. Esto significa que cuando usted se identifica con el Hijo pródigo y encuentra esperanza en el perdón del Padre, está experimentando exactamente lo que Jesús planeó cuando contó esa historia por primera vez. Cuando usted se ve en la mujer que tocó el borde del manto de Jesús y siente que su fe puede moverlo a actuar en su vida, está recibiendo la misma sanación que aquella mujer recibió hace 2000 años. Las parábolas trascienden el tiempo y el espacio porque hablan a la condición humana universal. Tocan miedos, esperanzas, luchas y sueños que son comunes a todas las personas, en todas las culturas, en todas las épocas. Jesús encontró un lenguaje del corazón que nunca envejece, nunca pierde relevancia, nunca deja de ofrecer exactamente lo que cada alma necesita. Y cuando comenzamos a entender esto, nuestra vida se transforma en una gran parábola vivida. Comenzamos a ver cada situación como una oportunidad de descubrir algo nuevo sobre el carácter de Dios, sobre su amor por nosotros, sobre cómo Él opera en el mundo. Comenzamos a reconocer su voz susurrando a través de encuentros aparentemente casuales, de coincidencias significativas,
de puertas que se abren en el momento justo, de personas que se cruzan en nuestro camino exactamente cuando las necesitamos. ¿Qué impacto está causando esta revelación en usted? Deje su me gusta si está siendo tocado y cuénteme en los comentarios cómo ha percibido a Dios hablando a través de lo cotidiano. Llegamos ahora al momento más extraordinario de este viaje de descubrimiento, donde todas las piezas encajan y revelan un cuadro completo de la infinita sabiduría de Jesús al elegir hablar en parábolas. Es aquí donde comprendemos no solo el método, sino el corazón detrás del método. No solo la técnica, sino el amor profundo que motivaba cada palabra, cada historia, cada imagen cuidadosamente elegida. Jesús sabía algo que revoluciona por completo nuestra comprensión sobre cómo Dios se relaciona con nosotros. La verdad espiritual más poderosa no es aquella que se impone desde fuera, sino la que brota desde dentro. No viene a través de argumentos que convencen a nuestra mente reacia, sino a través de revelaciones que tocan nuestro corazón voluntariamente abierto. Y las parábolas eran el instrumento perfecto para permitir que esto sucediera. Piense en la genialidad divina de este enfoque. Jesús podría haber llegado proclamando su divinidad, exigiendo adoración, forzando el reconocimiento a través de demostraciones abrumadoras de poder. Podría haber usado su autoridad como hijo de Dios para ordenar obediencia inmediata, pero eligió un camino completamente diferente, un camino que revela el corazón mismo de Dios Padre. Eligió conquistar corazones a través de historias que plantaban semillas de amor, que despertaban hambre de verdad, que generaban sed de transformación. Él sabía que cuando una persona descubre una verdad espiritual por sí misma, cuando tiene ese momento de revelación en que todo cobra sentido, esa verdad se convierte en parte de ella de una forma que ninguna enseñanza forzada jamás podría lograr. Y esto nos lleva a la comprensión más hermosa de todas sobre las parábolas. Eran instrumentos de libertad, no de control. Jesús las usaba no para manipular a las personas, sino para liberarlas. No para crear dependencia, sino para generar madurez espiritual. No para formar seguidores ciegos, sino para desarrollar discípulos pensantes que pudieran reconocer la voz de Dios y tomar decisiones sabias por su cuenta. Cada parábola funcionaba como una semilla de independencia espiritual saludable. Enseñaba principios eternos que permitirían a los discípulos navegar por situaciones futuras que Jesús no había abordado específicamente. Era como si les estuviera dando herramientas en lugar de respuestas prefabricadas, enseñando a pescar en lugar de simplemente dar el pez. Cuando Jesús contaba la historia del sembrador, no solo estaba enseñando sobre evangelismo, estaba revelando un principio eterno. Dios está constantemente plantando bondad, amor, verdad y oportunidades en nuestra vida, pero los resultados dependen de la condición de nuestro corazón. Esto significaba que sus discípulos podían aplicar esta verdad a cualquier área de la vida: relaciones, trabajo, crianza de los hijos, toma de decisiones. Cuando hablaba de construir sobre la roca en lugar de sobre la arena, no solo estaba dando consejos de construcción, estaba enseñando sobre la importancia de fundamentar nuestra vida en principios sólidos, en valores eternos, en verdades que no cambian con las circunstancias. Sus seguidores podían usar esta sabiduría para evaluar carreras, relaciones, filosofías de vida, decisiones importantes. Y aquí descubrimos algo que transforma por completo nuestra comprensión sobre la oración y la relación con Dios. Jesús no quería que sus seguidores dependieran siempre de revelaciones externas para cada pequeña decisión. Él quería que desarrollaran discernimiento interno, que aprendieran a reconocer los patrones de Dios, que crecieran en sabiduría hasta el punto de poder tomar decisiones alineadas con el corazón divino, incluso cuando no tuvieran una palabra específica del cielo. Las parábolas eran instrumentos de crecimiento espiritual que producían madurez, no dependencia. Enseñaban a pensar como Dios piensa, a amar como Dios ama, a perdonar como Dios perdona, a tener esperanza como Dios tiene esperanza. Era como si Jesús estuviera implantando el propio ADN espiritual en sus discípulos, de forma que pudieran reproducir naturalmente el carácter divino en sus vidas cotidianas. Y esto nos lleva a un descubrimiento extraordinario sobre cómo Dios sigue hablándonos hoy. Él no ha cambiado su método. Todavía usa parábolas vivas en nuestro viaje diario. Esa persona difícil que Dios ha puesto en su camino puede ser una lección sobre paciencia y amor incondicional. Esa situación financiera desafiante
Puede ser una parábola sobre confianza y provisión divina. Esa puerta que se cerró inesperadamente puede ser una historia sobre cómo Dios a veces nos protege de caminos que parecen buenos, pero que no son los mejores para nosotros. La diferencia es que ahora, después de conocer las parábolas de Jesús, tenemos ojos entrenados para reconocer estas lecciones divinas. Tenemos un corazón educado para percibir cuando Dios nos está enseñando algo a través de las circunstancias. Tenemos una mente preparada para extraer sabiduría eterna de experiencias temporales. Y aquí está la revelación que lo cambia todo. Jesús hablaba en parábolas porque quería que aprendiéramos a ver nuestra propia vida como una parábola continua. Él quería que comprendiéramos que cada día, cada encuentro, cada desafío, cada victoria, es una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre el carácter de Dios, sobre su amor por nosotros, sobre cómo Él opera en el mundo. Esto significa que ya no necesita esperar revelaciones dramáticas para escuchar la voz de Dios. Ya no necesita sentirse espiritualmente huérfano cuando no tiene una palabra profética específica. Jesús ya plantó en usted, a través de sus parábolas, la capacidad de reconocer el lenguaje divino en el lenguaje de la vida común. Cuando ve a una madre corriendo detrás de su hijo pequeño, que se ha alejado, puede recordar la parábola de la oveja perdida y sentir el corazón de Dios latiendo con preocupación amorosa por usted cuando se distancia de Él. Cuando ve a alguien perdonando una ofensa grave, puede recordar la parábola del siervo despiadado y ser desafiado a examinar su propio corazón sobre el perdón. Cuando planta algo en su jardín y sigue el crecimiento lento pero constante, puede conectarse con las parábolas sobre semillas y entender que Dios está haciendo crecer cosas en su vida que aún no son visibles, pero que brotarán en el momento adecuado. Cuando ve a alguien celebrando una victoria pequeña pero significativa, puede recordar las parábolas sobre la fiesta y la alegría divina cuando un pecador se arrepiente. Jesús transformó el mundo entero en un aula espiritual continua. Hizo de cada experiencia humana una oportunidad potencial de crecimiento espiritual. Plantó en nuestras mentes un sistema de reconocimiento que nos permite ver a Dios en acción, incluso cuando no está haciendo milagros obvios. Y esto nos lleva a la comprensión más consoladora de todas. Usted nunca está solo en sus luchas porque Jesús ya ha plantado en su corazón todas las herramientas necesarias para encontrar esperanza, sabiduría y fuerza en cualquier situación. Las parábolas que conoce llevan dentro de sí el poder suficiente para guiarlo a través de cualquier tormenta de la vida. Cuando se siente demasiado pequeño para marcar la diferencia, la parábola del grano de mostaza susurra en su corazón que el tamaño no importa cuando hay fe genuina de por medio. Cuando se siente perdido y sin dirección, la parábola de la oveja perdida le recuerda que hay un pastor que sabe exactamente dónde está y que viene a su encuentro. Cuando se siente abrumado por las consecuencias de malas decisiones, la parábola del hijo pródigo resuena con la promesa de que nunca es demasiado tarde para volver a casa. Pero hay aún una dimensión más profunda en esta revelación. Jesús no solo quería que reconociéramos las parábolas divinas en nuestra vida, Él quería que nos convirtiéramos en parábolas vivientes para otras personas, que nuestra forma de amar se convirtiera en una historia que habla del amor de Dios, que nuestra manera de perdonar se convirtiera en una parábola sobre la misericordia divina, que nuestra capacidad de tener esperanza en medio de las dificultades se convirtiera en una lección viva sobre la fidelidad de Dios. Esto significa que usted no es solo un receptor de las parábolas de Jesús. Usted es también un contador de parábolas. Su vida está contando una historia sobre Dios a todas las personas a su alrededor. La forma en que trata a sus hijos está enseñando sobre la paternidad divina. La manera en que lidia con personas difíciles está revelando algo sobre el carácter de Cristo. Su reacción ante las dificultades está siendo una parábola sobre la fe y la confianza en Dios. Y cuando comprendemos esto, nuestra responsabilidad se vuelve hermosa en lugar de pesada. No es una presión abrumadora para ser perfecto. Es una invitación maravillosa a permitir que la vida de Cristo brille a través de nuestra humanidad imperfecta. Es descubrir que Dios puede usar nuestros fallos, nuestras luchas, nuestros momentos de debilidad como parte de la historia que Él está contando a través de nosotros. Jesús sabía que el Evangelio se difundiría más eficazmente a través de parábolas vivas que a través de sermones elocuentes.
Una persona transformada por el amor de Dios vale más que 1000 argumentos teológicos. Un corazón sanado por la gracia divina es más convincente que cualquier debate intelectual. Una vida que demuestra esperanza real en medio de las adversidades es más poderosa que cualquier explicación sobre por qué Dios permite el sufrimiento. Y esto nos trae a la revelación final y más transformadora sobre las parábolas de Jesús. No eran solo un método de enseñanza, eran una manifestación del Evangelio mismo. Cada historia revelaba la buena nueva de que Dios nos ama incondicionalmente, nos busca incansablemente, nos perdona completamente, nos restaura generosamente y nos capacita sobrenaturalmente para vivir una vida que honra su nombre y bendice a otras personas. Las parábolas eran el Evangelio en forma de historia. Eran la cruz y la resurrección traducidas a un lenguaje que cualquier corazón podría comprender. Eran la salvación ofrecida a través de imágenes que tocaban no solo la mente, sino también las emociones, la imaginación, la memoria, la esperanza. Cuando Jesús hablaba de un tesoro escondido en un campo, estaba hablando del valor infinito del reino de los cielos y de cómo vale la pena renunciar a todo para obtenerlo. Cuando describía a un mercader buscando perlas preciosas, estaba revelando cómo Dios nos busca con una determinación incansable, porque somos preciosos a sus ojos. Cuando pintaba el cuadro de un banquete preparado para invitados que rechazan la invitación, estaba mostrando cómo la salvación se ofrece generosamente, pero necesita ser aceptada voluntariamente. Cada parábola llevaba dentro de sí la esencia del Evangelio. Dios te ama, Dios te busca, Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te capacita, Dios te usa, Dios te celebra. Y todo esto no depende de lo que hayas hecho o dejado de hacer. Depende solo de quién es Dios y de cómo Él ha elegido relacionarse con nosotros. Y ahora usted entiende por qué las parábolas de Jesús continúan tocando corazones 2000 años después. Llevan dentro de sí el poder eterno del amor divino. Susurran verdades que trascienden el tiempo, la cultura, la educación, la posición social. Ofrecen una esperanza que nunca envejece, una sanación que nunca pierde eficacia, una sabiduría que nunca se vuelve obsoleta. Ya no necesita preguntarse si a Dios realmente le importa a usted. La parábola de la oveja perdida responde con un sí rotundo. Ya no necesita cuestionarse si sus errores son demasiado grandes para ser perdonados. La parábola del hijo pródigo grita que nunca es demasiado tarde para volver a casa. Ya no necesita dudar si su vida tiene propósito. Cada parábola de Jesús afirma que usted es parte esencial de la historia que Dios está escribiendo en el mundo. Y así, llegamos al final de esta revelación con corazones transformados y una perspectiva renovada. Jesús hablaba en parábolas porque nos amaba demasiado como para forzarnos, nos respetaba demasiado como para manipularnos, nos valoraba demasiado como para tratarnos como objetos. Él quería conquistar nuestro corazón, no solo nuestra mente. Quería transformar nuestra vida, no solo informar nuestro conocimiento. Quería plantar la eternidad en nuestro corazón temporal. Las parábolas eran y continúan siendo instrumentos del amor divino, herramientas de la gracia celestial, semillas de la esperanza eterna. Nos invitan a ver a Dios en cada experiencia, a encontrar significado en cada circunstancia, a descubrir un propósito en cada desafío. Nos capacitan para vivir como hijos amados de un Padre perfecto, como ovejas cuidadas por un pastor fiel, como invitados de honor a un banquete eterno. Si su corazón está siendo transformado por esta revelación, comparte este momento a través de su me gusta y comente qué verdad le ha impactado más en este viaje de descubrimiento. Llegamos al final de este extraordinario viaje de descubrimiento, y mi corazón está lleno de gratitud por haber caminado a su lado a través de estos momentos de revelación sobre el corazón de Jesús y su sabia elección de hablar en parábolas. Espero que sienta, como yo siento, que algo profundo ha sido tocado en su alma, que verdades eternas han sido plantadas en tierra fértil, y que semillas de esperanza y transformación han sido depositadas en su corazón para germinar en los días venideros. Cuando comenzamos esta conversación, hicimos una pregunta que quizás nunca antes se había planteado. ¿Por qué Jesús, siendo Dios encarnado y poseyendo toda la sabiduría del universo, eligió hablar a través de historias sencillas en lugar de discursos teológicos complejos? Ahora,
Después de sumergirnos juntos en este océano de amor y sabiduría divina, la respuesta resuena en nuestro corazón de forma cristalina y transformadora. Jesús hablaba en parábolas porque cada historia que salía de sus labios llevaba el corazón mismo de Dios. Cada imagen elegida, cada personaje creado, cada situación descrita, revelaba algo profundo sobre cómo nuestro Padre Celestial se relaciona con nosotros. Él no quería solo informar nuestras mentes sobre verdades espirituales. Deseaba transformar nuestros corazones, sanar nuestras heridas más íntimas, plantar esperanza en nuestros desiertos más áridos, ofrecer dirección en nuestros momentos de mayor confusión. Las parábolas eran instrumentos del amor divino porque respetaban nuestra libertad de elección. Jesús podría haber forzado la comprensión, impuesto verdades, exigido aceptación a través de demostraciones abrumadoras de poder, pero eligió el camino de la invitación respetuosa, de la revelación gradual, del descubrimiento voluntario. Esto nos muestra que Dios nos ama demasiado como para manipularnos, nos valora demasiado como para forzarnos, nos respeta demasiado como para invadir nuestro corazón sin permiso. Cada parábola funcionaba como una semilla plantada en la tierra del corazón humano, programada para crecer en el momento adecuado, ofrecer fruto en la estación apropiada, proporcionar sombra en los momentos de mayor necesidad. Jesús sabía que una verdad descubierta por nosotros mismos se vuelve nuestra de una forma que ninguna enseñanza impuesta jamás podría lograr. Plantaba interrogantes suaves que seguirían resonando en nuestras mentes mucho después de que la multitud se hubiera dispersado. Y descubrimos algo extraordinario. Las parábolas no eran solo un método de enseñanza del pasado. Continúan vivas y activas hoy porque llevaban dentro de sí un poder eterno, una sabiduría que trasciende el tiempo y la cultura, verdades que hablan a la condición humana universal. Cuando usted se identifica con el Hijo pródigo y encuentra esperanza en el perdón del Padre, cuando se ve en la oveja perdida y siente al pastor corriendo tras de usted, cuando reconoce su pequeñez en el grano de mostaza pero descubre un potencial infinito en la fe genuina, está experimentando exactamente lo que Jesús planeó cuando contó esas historias por primera vez. Pero hay algo aún más hermoso en esta revelación. Jesús no solo quería que reconociéramos las parábolas divinas en nuestra vida cotidiana, deseaba que nos convirtiéramos en parábolas vivientes para otras personas, que nuestra forma de amar se convirtiera en una historia que habla del amor de Dios, que nuestra capacidad de perdonar se convirtiera en una lección sobre la misericordia divina, que nuestra esperanza en medio de las dificultades se convirtiera en un testimonio de la fidelidad de nuestro Creador. Su vida está contando una parábola sobre Dios a todos a su alrededor. La forma en que trata a las personas difíciles está revelando algo sobre la paciencia divina. Su reacción ante las adversidades está siendo una lección sobre la confianza en medio de la tormenta. Su manera de celebrar las victorias está demostrando la alegría del corazón de Dios cuando sus hijos prosperan. Y así comprendemos que Jesús transformó el mundo entero en un aula espiritual continua. Cada experiencia humana se convierte en una oportunidad de crecimiento espiritual. Cada situación cotidiana puede revelar aspectos del carácter divino. Cada relación ofrece lecciones sobre amor, perdón, paciencia, compasión. Cada desafío se convierte en una ocasión para descubrir recursos internos que no sabíamos que poseíamos. Usted nunca más necesita sentirse espiritualmente huérfano porque Jesús ya ha plantado en su corazón todas las herramientas necesarias para reconocer la voz de Dios en las experiencias de la vida. Las parábolas que conoce llevan poder suficiente para guiarlo a través de cualquier tormenta, ofrecer consuelo en cualquier dolor, proporcionar sabiduría para cualquier decisión, plantar esperanza en cualquier desierto. Cuando se siente demasiado pequeño para marcar la diferencia, recuerde el grano de mostaza que se convierte en el más grande de los árboles. Cuando se siente perdido y confundido, recuerde a la oveja que fue encontrada por el pastor amoroso. Cuando carga con el peso de malas decisiones, permita que la historia del hijo pródigo susurre en su corazón que nunca es demasiado tarde para volver a casa. Cuando duda de su valor, deje que la parábola de la moneda perdida le recuerde que es tan precioso para Dios que Él removería cielo y tierra para encontrarlo. Las parábolas de Jesús no eran solo historias antiguas grabadas en pergaminos polvorientos. Eran y continúan siendo revelaciones vivas del corazón de Dios.
cartas de amor escritas en un lenguaje que cualquier alma puede comprender, promesas eternas envueltas en imágenes que jamás serán olvidadas. Nos enseñan que Dios está constantemente hablándonos, no a través de voces audibles y dramáticas, sino a través del lenguaje sutil de la vida cotidiana. Cada amanecer es una parábola sobre nuevos comienzos. Cada lluvia que cae es una lección sobre la provisión divina. Cada semilla que brota es una historia sobre el potencial escondido. Cada abrazo recibido es un eco del amor paternal de Dios. Usted fue creado para vivir en esta conciencia constante de la presencia divina, para reconocer las parábolas que Dios está contando a través de su viaje diario, para extraer sabiduría eterna de las experiencias temporales. Usted ha sido capacitado para ser tanto receptor como transmisor de las verdades que Jesús plantó a través de sus historias sencillas pero transformadoras. Y ahora, mientras cerramos este tiempo precioso juntos, quiero invitarle a un momento de intimidad con aquel que hablaba en parábolas porque nos ama demasiado como para forzarnos, pero nos valora demasiado como para dejarnos perdidos. Un momento de gratitud por cada historia que ha tocado nuestro corazón, por cada verdad que ha transformado nuestra perspectiva, por cada semilla de esperanza que ha sido plantada en nuestra alma. Acerquémonos al Padre Celestial, sabiendo que Él nos recibe no como extraños distantes, sino como hijos amados que han descubierto algo maravilloso sobre su corazón. Abramos nuestro ser interior para recibir aún más del amor que Él desea derramar sobre nosotros. Padre amado, nuestro corazón rebosa de gratitud por haber revelado a través de tu Hijo Jesús la belleza de tu amor a través de parábolas que continúan tocando nuestra alma hoy. Gracias por amarnos de una forma que respeta nuestra libertad, por enseñarnos a través de historias que penetran no solo nuestra mente, sino nuestro corazón más profundo. Señor, ayúdanos a ver cada día de nuestra vida como una nueva oportunidad de descubrir más sobre quién eres. Abre nuestros ojos espirituales para reconocer tus lecciones en las experiencias cotidianas. Danos oídos sensibles para escuchar tu voz susurrando a través de las circunstancias que permites en nuestro viaje. Que podamos recordar siempre que somos preciosos a tus ojos como la oveja perdida que fue encontrada, amados incondicionalmente como el hijo pródigo que fue recibido con los brazos abiertos, valorados infinitamente como la moneda perdida que fue buscada con dedicación incansable. Planta en nuestro corazón la certeza de que incluso cuando nos sentimos pequeños como un grano de mostaza, nuestra fe tiene el potencial de mover montañas y transformar imposibilidades en realidades. Incluso cuando pasamos por periodos difíciles como la semilla enterrada en la tierra oscura, tú estás preparando en nosotros un crecimiento y frutos que bendecirán muchas vidas. Señor, que nuestra vida se convierta en una parábola viva de tu amor para todas las personas a nuestro alrededor. Que nuestra forma de amar refleje tu corazón compasivo. Que nuestra capacidad de perdonar demuestre tu misericordia infinita. Que nuestra esperanza en medio de las dificultades testifique de tu fidelidad inquebrantable. Ayúdanos a ser como aquel sembrador que sale a plantar, esparciendo semillas de bondad, palabras de aliento, gestos de amor en todos los lugares por donde pasemos. Que podamos confiar en que tú harás crecer lo que plantamos, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. Gracias por enseñarnos que cada historia de nuestra vida es parte de una narrativa mayor que tú estás escribiendo, donde cada capítulo tiene significado, cada dificultad tiene un propósito, cada victoria es celebrada en el cielo. Que podamos vivir con la conciencia constante de que somos tus hijos amados, participantes de tu obra maravillosa en el mundo. Derrama sobre nosotros tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tu alegría que es independiente de las circunstancias, tu esperanza que permanece firme incluso cuando todo alrededor parece incierto. Que llevemos con nosotros la certeza de que estás siempre presente, siempre obrando, siempre cuidando, siempre guiándonos con amor perfecto. Y cuando enfrentemos momentos difíciles, que las parábolas de Jesús resuenen en nuestro corazón como melodías de consuelo, recordándonos que tú transformas todas las cosas para el bien de aquellos que te aman. Que podamos encontrar en tus palabras la fuerza para continuar, la sabiduría para decidir, la esperanza para soñar. Señor,
Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Que las verdades plantadas crezcan y florezcan en sus corazones, produciendo frutos de transformación, sanación y renovación. Que nunca más olviden que son amadas, valoradas, buscadas y celebradas por ti. En el nombre de Jesús, aquel que contó las más hermosas historias de amor que el mundo ha conocido, oramos con gratitud desbordante, con paz profunda, con esperanza renovada. Amén. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su mente. Que vaya en paz, sabiendo que lleva dentro de sí tesoros eternos plantados a través de las parábolas de Jesús. Y que su vida continúe siendo una hermosa historia del amor de Dios para todos a su alrededor.